Mi suegro estaba sentado en la sala, mirando hacia la puerta con una paciencia que me parecía extraña, como si estuviera esperando algo más que la simple llegada de su hijo. Yo me acerqué con una tacita de café entre las manos, y le dije con una sonrisa: «Suegro, mientras su hijo llega, sírvase un cafecito, allí está el control de la tele para que se distraiga un rato. Seguramente hay bastante tráfico, por eso él no ha llegado todavía». Él tomó la taza con calma, pero su mirada estaba perdida, como si presintiera algo casi como peligro silencioso. Justo cuando me giré para regresar a la cocina, una música alegre se escuchó detrás de la puerta, trompetas, guitarras y violines que llenaron la casa de sorpresa. La puerta se abrió de golpe y allí estaba mi marido con un enorme ramo de flores y un pequeño regalo en la mano, seguido por los muchachos del mariachi que comenzaron a tocar con entusiasmo. Mi suegro se puso de pie con una sonrisa enorme, y yo no sabía dónde meter tanta felicidad. Sentí que el corazón me explotaba de emoción y empecé a brincar como una niña. Corrí hacia mi esposo, lo abracé con fuerza y él me susurró al oído: «Feliz aniversario, cariño, han sido 5 años de dicha y felicidad a tu lado. En verdad es una dicha y un regalo de la vida haberte conocido». Tomé las flores, abracé el regalo contra mi pecho y casi arrastrándolo lo llevé hacia la cocina entre risas. Mientras tanto, él regresó un momento a la puerta para despedir a los muchachos del mariachi y pagarles. Y cuando volvió al interior de la casa caminó directo hacia su padre, y lo abrazó con un respeto que siempre me conmovía. Mi suegro lo miró con orgullo y dijo algo que en ese instante me pareció una frase tierna: «Creo que no hay nada mejor que ver a un hijo feliz. Estoy agradecido con la vida, ahora sí que me puedo ir de este mundo, porque ya sé cómo tú vives». Mi esposo frunció el ceño y respondió casi de inmediato: «Papá, no digas esas cosas, tú sabes que aún hay mucha vida para ti. Además, nadie sabe cómo ni a qué hora se marcha de este mundo». Yo escuché aquello desde la cocina y me asomé levantando la voz para romper ese momento extraño. «¿Pero qué es eso de estar hablando de cosas tristes? Vamos, que hoy es pura alegría. Mejor vengan y siéntense que les voy a servir». Los dos obedecieron y se sentaron a la mesa mientras yo colocaba los platos, pero algo en el ambiente había cambiado. Mientras servía la comida noté que mi suegro observaba a su hijo de una manera casi silenciosa, como si estuviera confirmando algo en secreto. Intenté ignorarlo, pero la sensación no desaparecía. «Papá», dijo mi esposo después de un rato, «ya te dije que no tienes que preocuparte por nada, todo está bien». Aquella frase me hizo detener la cuchara en el aire. Preocuparse porque nadie había mencionado ningún problema. Mi suegro suspiró y miró hacia mí, y durante un segundo tuve la extraña sensación de que estaba decidiendo si debía decir algo o no. Pero entonces simplemente sonrió y dijo: «Tienes razón, hijo, todo está bien». Cuando terminamos de comer, mi esposo tomó mi mano y me entregó finalmente el pequeño regalo que había traído. «Ábrelo», me dijo con una sonrisa. Yo rompí el papel con emoción y dentro encontré una cajita elegante. La abrí esperando encontrar un anillo o un collar, pero en su lugar había una pequeña llave plateada. Levanté la mirada confundida. «¿Una llave?», pregunté y mi esposo sonrió. «Esa llave abre la puerta de tu nueva casa», me dijo mirándome a los ojos. Mi suegro dijo: «Qué alegría me da que ya tengan su propia casa, aunque me da tristeza que me dejen solo aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, si así es la vida?». Mi esposo miró a mi suegro con una expresión que mezclaba emoción y alegría, y dijo: «Pues papá, ahora mismo te quito esa tristeza, porque hay una noticia para ti». Mi suegro levantó las cejas con sorpresa y respondió entre risas: «Pero si los que celebran aniversarios son ustedes». Los tres nos reímos, y entonces mi marido me miró como pidiéndome permiso para decir lo que llevaba guardado. Yo asentí con la cabeza, sintiendo como el corazón comenzaba a latirme más rápido. «Papá, vas a ser abuelo», dijo finalmente. Durante un segundo hubo silencio, un silencio profundo, casi increíble, hasta que mi suegro nos miró a los dos como si estuviera tratando de asegurarse de que no era una broma. Luego se levantó y nos abrazó con una fuerza llena de felicidad. «Eso sí es una gran noticia», dijo con la voz emocionada. Pensé que nunca me dirían algo así, porque, aunque no lo crean, después de 5 años como que se pierde la esperanza.
Sus palabras me tocaron el corazón, porque sabía que era verdad. Durante mucho tiempo todos habíamos esperado ese momento en silencio, casi como un sueño que parecía no querer llegar. Después mi suegro miró a mi esposo con esa autoridad cariñosa que tienen los padres y le dijo: bueno, ahora ya sabes que tu esposa necesita doble cuidado. Yo solté una pequeña risa y miré a mi marido. Ya ves, cariño, y no sabes qué antojo me está dando ahora mismo, un helado. Él abrió los ojos con sorpresa. Pero mujer, es ya de noche, respondió. Yo encogí los hombros con una sonrisa traviesa. Sí, pero no sé por qué razón será. Mi suegro se rió y mi esposo levantó las manos como rindiéndose. Bueno, pues lo que la reina pida eso tendrá, dijo mientras tomaba las llaves del auto. Yo me levanté de inmediato. Voy contigo, cariño, pero él negó con la cabeza. No, prefiero ir solo para volver rápido. Me dio un beso en la frente. Salió por la puerta y escuché el sonido del motor alejándose por la calle. La casa quedó en silencio por un momento, ese silencio tranquilo que queda después de una noticia tan grande. Fue entonces cuando sentí que mi teléfono vibraba sobre la mesa. Lo levanté para responder. Era mi hermana mayor, la mujer que me había criado como si fuera su hija. Porque mi madre nos abandonó cuando yo apenas tenía 1 año y ella tenía 6. Y aún siendo casi una niña decidió cuidarme, protegerme y convertirse en todo para mí. Contesté el teléfono con una sonrisa todavía dibujada en el rostro, por la noticia que acabábamos de compartir en casa, y mi hermana me dijo con un tono alegre: oye, pero qué bien guardadito te lo tenías. Qué gusto me da saber que tú vas a ser madre, sé que vas a saber cuidar y guiar al ser que viene. Sus palabras me sorprendieron tanto que me quedé un momento en silencio. ¿Pero a ti quién te lo contó?, le pregunté confundida. Vaya que las noticias vuelan. Ella soltó una pequeña risa del otro lado de la línea. Pues ¿quién más va a ser? Tu marido, anda bien ilusionado, y me acaba de llamar para darme la noticia. Aquello me hizo sonreír con ternura, porque conocía esa emoción en él, esa ilusión casi infantil cuando algo importante pasaba en nuestras vidas. Sí, hermanita, es cierto, le dije. Ya tengo 8 semanas, y estoy cuidándome mucho para que todo salga bien. Mientras hablábamos, miré hacia la sala donde mi suegro seguía sentado con una sonrisa tranquila, todavía conmovido por la noticia de que pronto sería abuelo. En ese momento noté que entraba otra llamada en mi teléfono. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo. Oye, te llamo mañana, le dije rápidamente a mi hermana. Es que me está llamando mi marido. Colgué y respondí la otra llamada con naturalidad, esperando escuchar su voz diciendo algo como: ya encontré el helado o de qué sabor lo quieres. Pero en lugar de eso, solo escuché murmullos, voces lejanas, gente hablando, pasos, como si el teléfono estuviera encendido dentro de un lugar lleno de personas. Amor, ¿estás allí?, pregunté, pero no hubo respuesta. Cariño, ¿me escuchas?, y nada. Solo ese ruido extraño de fondo, un murmullo constante que no lograba entender. Durante un par de segundos pensé que quizá había marcado por error o que el teléfono se había activado solo dentro de su bolsillo. Bueno, ¿me escuchas?, insistí, pero nada. Bajé el teléfono lentamente, sintiendo una pequeña inquietud crecer dentro de mí. Inmediatamente le devolví la llamada. El tono sonó, 1 vez, 2 veces, 3, pero él no respondió. Volví a intentarlo, pensando que tal vez estaba conduciendo o que no había escuchado el teléfono, pero nuevamente nadie respondió. Miré la puerta por la que había salido apenas unos minutos antes, y sentí una sensación rara en el pecho, algo difícil de explicar, como si una pequeña advertencia invisible hubiera aparecido en medio de esa noche que hasta hacía poco era perfecta. ¿Todo bien?, preguntó mi suegro desde la sala al notar que me había quedado quieta mirando el teléfono. Sí, todo bien, respondí intentando sonar tranquila. Traté de convencerme de que no era nada. Después de todo, solo había salido a comprar un helado. Tal vez estaba en la tienda pagando, o tal vez el teléfono había marcado sin querer. Sin embargo, algo no encajaba. Mi hermana había dicho que él había llamado hace apenas unos minutos para contarle la noticia, lo que significaba que esa llamada había ocurrido después de salir de la casa. Me senté lentamente en la silla de la cocina mientras miraba la pantalla del teléfono. Pasaron unos minutos más, luego otros, y el teléfono no volvió a sonar. Fue entonces cuando un pensamiento inesperado apareció en mi mente, un pensamiento que me hizo recordar el extraño silencio que escuché cuando contesté su llamada.
Mi teléfono volvió a vibrar en mis manos y esta vez era un número desconocido. Respondí de inmediato, todavía pensando que quizá era mi marido llamando desde otro teléfono. Del otro lado escuché la voz de una chica joven. Con un tono profesional me preguntó si yo era la esposa y mencionó el nombre de mi marido. Sí, soy yo, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?, respondí sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Ella respiró profundo, como si buscara las palabras correctas, y dijo: lamento informarle que su marido acaba de sufrir un percance vial, y lo tenemos aquí en el hospital. En ese instante sentí que el mundo se me vino abajo. El corazón comenzó a latirme con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Mis manos empezaron a temblar y la voz apenas me salía. Pero está bien, intenté preguntar, aunque ni yo misma estaba preparada para la respuesta. Mi suegro debió notar mi rostro pálido, porque sin que me diera cuenta, ya estaba de pie frente a mí. Frunció el ceño y preguntó con preocupación: oye, ¿qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. Yo apenas podía respirar. Mi marido está en el hospital, logré decir. Él abrió los ojos con incredulidad. ¿Cómo?, exclamó. ¿Pero qué le pasó? Sacudí la cabeza. No lo sé, suegro, solo dijeron que tuvo un accidente. Él no dijo nada más. Tomó las llaves del auto que estaban sobre la mesa y salió casi corriendo hacia la puerta. Vámonos ya, dijo con una urgencia que me hizo reaccionar. Yo lo seguí inmediatamente, sintiendo que cada paso pesaba como si caminara dentro de un sueño del que no podía despertar. Subimos al auto y mi suegro arrancó sin decir una palabra. Durante el trayecto el silencio era tan pesado que parecía llenar todo el vehículo. Yo apretaba el teléfono entre mis manos mientras repetía en silencio que todo iba a estar bien, que seguro solo era un susto, que en cualquier momento lo veríamos sentado en una camilla, sonriendo por el escándalo que había provocado. Pero a medida que avanzábamos por la carretera, algo comenzó a romper esa ilusión. A lo lejos vimos luces azules parpadeando. Una patrulla de la policía dirigía el tráfico. Los autos avanzaban lentamente alrededor de algo que ocupaba gran parte de la carretera. Cuando nuestro coche pasó junto al lugar, lo vi. Un camión de volteo estaba detenido en medio de la vía, y unos metros más adelante estaba el auto de mi marido, o lo que quedaba de él. El vehículo estaba prácticamente partido en dos, el metal doblado como si fuera papel. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi suegro apretó el volante con fuerza, pero no dijo nada. No preguntó nada, solo siguió conduciendo con la mirada fija hacia adelante, como si en su mente existiera una sola idea: llegar al hospital y ver a su hijo. El resto del camino fue una mezcla de silencio, miedo y una esperanza desesperada que yo me negaba a perder. Finalmente llegamos al hospital. Bajamos del auto casi corriendo y entramos al área de urgencias. Mis ojos buscaban desesperadamente algún rostro conocido, alguna señal que me dijera que todo estaba bien. Nos acercamos al primer médico que vimos. Doctor, dijo mi suegro con la voz tensa, venimos por un accidente de tránsito, un hombre que trajeron hace unos minutos. El médico nos miró con una expresión que en ese momento no supe interpretar. ¿El nombre?, preguntó. Mi suegro lo dijo rápidamente. El doctor bajó la mirada durante un segundo que me pareció eterno. Luego respiró hondo y dijo las palabras que jamás imaginé escuchar. Sí, hace un momento ingresó un hombre con ese nombre, pero lamento decirles que falleció en el transcurso de su llegada. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera quedado sin fuerza. El sonido del hospital desapareció, las voces, los pasos, todo se volvió silencio. Solo escuchaba el latido descontrolado de mi corazón. No, eso no puede ser, murmuré. Apenas una hora antes él estaba en la puerta de mi casa con flores, mariachis y una sonrisa llena de ilusión. Apenas una hora antes me había llamado mi reina, y había salido a comprar un simple helado porque yo lo había pedido. Y ahora un doctor me estaba diciendo que ya no estaba en este mundo. Miré a mi suegro esperando verlo derrumbarse, pero él permanecía de pie, inmóvil, como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de oír. Entonces levantó la mirada hacia el médico y dijo con una voz que parecía salir desde lo más profundo de su pecho: «Quiero verlo». El doctor asintió lentamente y nos indicó que lo siguiéramos. Caminamos por un pasillo largo, frío, silencioso, y mientras avanzaba detrás de ellos, una idea empezó a repetirse dentro de mi cabeza con una intensidad casi insoportable. Hacía apenas unas horas mi esposo me había prometido una vida llena de felicidad, y ahora estaba a punto de enfrentar algo mucho más difícil, algo que cambiaría mi destino y el de ese pequeño ser que crecía dentro de mí. Cuando mi suegro vio el cuerpo de su hijo sobre aquella camilla fría del hospital, corrió hacia él como si aún pudiera despertarlo.
lo abrazó con desesperación, hundió el rostro en su pecho y comenzó a llorar de una manera que jamás olvidaré. Era el llanto de un padre que acaba de perderlo todo. Yo permanecía unos pasos atrás, temblando, con las manos sobre mi vientre sin darme cuenta, tratando de entender cómo la vida había pasado de mariachis y flores, a ese silencio devastador en cuestión de horas. Entonces mi suegro levantó la mirada hacia mí, con los ojos enrojecidos y llenos de una rabia que parecía arder. «Esto es por tu culpa», dijo con una voz que me atravesó como un cuchillo. «Si no le hubieras pedido ese helado, él estaría vivo en la casa». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Tú eres tan culpable como el chofer que manejaba ese camión», continuó, señalándome con el dedo tembloroso. Intenté hablar, decir algo, pero las palabras no salían. El dolor, la culpa y la sorpresa me dejaron completamente muda. «Vete», dijo finalmente con frialdad. «No quiero volver a verte, y vete olvidando de la casa, porque no vas a tener nada». En ese instante escuché unos pasos apresurados detrás de mí. Era mi hermana. Llegó sin que yo me diera cuenta y sin decir una palabra me abrazó con fuerza, como lo había hecho desde que yo era apenas una niña. «Señor, cálmese», le dijo ella a mi suegro con respeto, pero él solo levantó la mano haciendo una señal clara de que nos fuéramos. No quiso escuchar nada más. Salimos de ese hospital con el corazón destrozado, y una vida que ya no era la misma. Desde ese día me fui a vivir a la casa de mi hermana. Ella fue mi refugio, como siempre lo había sido desde que nuestra madre nos abandonó, cuando yo tenía apenas 1 año. Fue allí donde meses después, nació mi hijo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí una mezcla extraña de amor infinito y tristeza profunda, porque ese pequeño llevaba la sangre del hombre que había llenado mi vida de felicidad, pero también era el recuerdo vivo de la noche en que todo cambió para siempre. Mientras yo aprendía a ser madre, mi suegro hacía todo lo que estaba a su alcance para que nada nos quedara a nosotros. Vendió propiedades, movió papeles y cerró puertas. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de la familia que su hijo había formado conmigo. Durante mucho tiempo pensé en buscarlo, en intentar hablar con él, en mostrarle a su nieto, pero el orgullo, el dolor y el silencio se volvieron un muro imposible de cruzar. Así pasaron 3 años. 3 años en los que mi hijo comenzó a caminar, a hablar y a reír con esa risa que me recordaba tanto a su padre. Pero la vida tiene maneras extrañas de cerrar los círculos. Un día recibí la noticia de que mi suegro estaba enfermo, muy enfermo. Algo dentro de mí me dijo que debía ir. No por mí, sino por el pequeño que llevaba de la mano. Tal vez él merecía conocer al hombre que había sido el padre de su padre. Cuando llegamos a su casa, toqué la puerta con el corazón acelerado. Un familiar nos dejó pasar. Él estaba en una habitación, mucho más delgado, más frágil, como si los años y el dolor lo hubieran consumido lentamente. Me acerqué despacio con mi hijo. «Vine a verlo», dije en voz baja, y traje a su nieto. Durante un segundo pensé que algo cambiaría en su mirada, pero no fue así. Giró el rostro hacia la pared y dijo con frialdad: «No quiero saber nada». Aquellas palabras cayeron como una piedra pesada, pero esta vez no lloré. Tomé la mano de mi hijo y me di la vuelta en silencio. 2 días después recibí la noticia de que también había fallecido. Y así, en pocos años, la vida se llevó a 2 hombres que habían marcado mi destino de maneras tan distintas. Con el tiempo comprendí algo que antes no entendía. La vida es un misterio profundo que nadie logra descifrar del todo. Las cosas que nos suceden no siempre tienen un culpable, ni una explicación clara. A veces simplemente pasan, porque así tenía que ser. Por eso aprendí a vivir de otra manera, a abrazar cada instante con las personas que amo, a no guardar palabras ni gestos para después. Porque el mañana es un lugar lejano, incierto, y nadie puede asegurar que llegará para nosotros o para quienes caminan hoy a nuestro lado. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.